Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo y uno de los principales negociadores en la negociación que el Partido Socialista y Sumar mantuvieron para cerrar el pacto programático de gobierno. Bienvenido a Público y muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Alexi, un placer estar en Público. Este jueves se han conocido los últimos datos de empleo, de ocupación, y se ha conocido que se ha alcanzado la cifra récord de 21,3 millones de ocupados. Y en este punto también, por ir a datos también cualitativos, es histórica la cifra de mujeres que está trabajando. Sin embargo, el paro también ha subido este verano. ¿Cómo valora estos datos? Bueno, yo creo que los datos son extraordinarios, ¿no? Es decir, un récord, tú lo señalabas, más de 21 millones de personas. Nunca ha habido tantas mujeres trabajando en la historia de España, nunca ha habido tanta población activa, que es lo que justifica de alguna manera el aumento del paro, que es más un efecto estadístico. Es decir, lo que ocurre es que tenemos una incorporación masiva al mercado de trabajo de personas que antes habían perdido el ánimo, desanimadas, y ahora se incorporan con la esperanza de encontrar un trabajo. También durante esta legislatura hemos alterado en cierta medida todos los mecanismos de políticas activas de empleo con una nueva ley de empleo. Y claro, esto está teniendo un reflejo muy considerable en el mercado de trabajo. Yo creo que los datos de la EPA son muy espectaculares en ocupación y en la calidad del empleo creado, que este es otro elemento decisivo, ¿no? Hemos conseguido seguir rebajando la tasa de temporalidad y tenerla en el sector privado básicamente en parámetros europeos. Y yo creo que son datos que confirman que avanzar en derechos laborales, proteger el empleo y establecer mecanismos de garantía y de derechos para las personas trabajadoras no solo no es incompatible con conseguir empleo, sino que funciona justo al contrario, o sea, permite que haya más empleo que nunca, garantizando los derechos de mejor forma que nunca, ¿no? Esto seguramente es el elemento más evidente de ruptura con el discurso neoliberal, que siempre nos había dicho que proteger a los trabajadores era sinónimo de paro, y ahora estamos comprobando que proteger a los trabajadores justo lo contrario, es sinónimo de mayor empleo y de más calidad. Esta semana se ha cerrado el acuerdo programático entre el Partido Socialista y Sumar para conformar un gobierno de coalición, que está por ver si se suma una mayoría parlamentaria para eso. Y yo te quería plantear dos cuestiones. La primera es si estás satisfecho con el acuerdo en términos generales o globales, y la segunda es ¿qué medida le parece la más necesaria, la más potente del acuerdo, si lo quiere llamar así, y qué medida echa en falta o cree que es urgente y que finalmente no está recogida en este acuerdo? Bueno, yo estoy extraordinariamente satisfecho con el acuerdo y sus contenidos. Creo que es un acuerdo de una profundidad que permite seguir avanzando en un gobierno progresista de coalición con una hoja de ruta claramente en favor de las mayorías sociales. Están básicamente todos los elementos que necesitamos para seguir adelante, un programa laboral, un programa laborista, me atrevería a decir, muy fuerte, muy concentrado en seguir avanzando hacia un estatuto del trabajo que responda a las nuevas necesidades que tenemos, que se hace además en clave claramente de reconocimiento de nuevos derechos, un programa verde de una gran habilidad, el reconocimiento de una nueva agenda feminista, el reconocimiento de una política económica orientada a alcanzar el pleno empleo, un programa cultural de una enorme intensidad o las medidas en materia de sanidad pública, educación pública, de la que yo sinceramente me siento muy orgulloso. Es un programa, es un acuerdo que permite a los dos partidos que actualmente conforman la coalición, que permite a Sumar y que permite al Partido Socialista seguir avanzando en clave de progreso, en clave de reconocimiento para las mayorías sociales. Y te digo con sinceridad, Alexi, no he hecho en falta ningún elemento clave. En ese acuerdo básicamente está el diseño de un programa muy potente, progresista, un programa muy avanzado en todas las materias que toca, y yo creo que la medida estrella por definición de ese programa es la reducción de jornada. Es decir, que en un plazo brevísimo, en la primera parte de la legislatura, haya el compromiso de los dos partidos de reducir la jornada laboral, algo que no se ha hecho en los últimos 40 años, demuestra la ambición que hay detrás de todos esos contenidos. Creo que esta seguramente es la medida más audaz,
la medida que va a tener una repercusión en más personas, en más de 12 millones de personas trabajadoras, pero hay muchas otras que conforman una hoja de ruta verdadera de progreso para hacer de nuestro país pues un referente en el reconocimiento de derechos para quienes lo necesitan, para las capas más modestas y para las capas medias y para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Hablaba ahora de la reducción de la jornada laboral. Es un acuerdo, de momento, entre dos partidos, entre el Partido Socialista y Sumar, un compromiso. ¿Cree que con la... Hay dos elementos, ¿no?, que destacar aquí. ¿Cree que con la mayoría parlamentaria que hay en el Congreso de los Diputados, una mayoría que no es precisamente progresista o de izquierdas, por un lado, y con el rechazo ya manifestado, ya verbalizado por la patronal a esta medida, va a conseguir ver la luz? O sea, va a conseguir materializarse y salir del acuerdo para ser una política efectiva que se termine desplegando a lo largo de la legislatura? Bueno, yo tengo completa confianza en que así será. Es decir, venimos de una legislatura donde también la patronal era reacia a algunos de los cambios que estaban en el inicial programa de legislatura y que luego ha acabado incluso muchas veces llevando a cabo con acuerdo se han llevado a cabo con acuerdo de los empresarios, ¿no? Yo creo que trazar mayorías parlamentarias es algo también en lo que este gobierno está bastante acostumbrado y creo que en realidad son medidas que tienen tanta importancia para el desarrollo de los derechos en nuestro país y que son tan clave también en clave empresarial, porque yo creo que estimularán la productividad y que harán, bueno, que la reducción de jornada sea también un éxito en términos económicos y no solo en términos sociales, que yo creo que estaremos en disposición seguramente de sacar. Y no descarto incluso que lo podamos hacer, bueno, con el apoyo de la patronal, ¿por qué no? El diálogo social será uno de los instrumentos que vamos precisamente a utilizar para poner en marcha todas estas medidas. Otro de los elementos clave del paquete o el pack laboral del programa es el tema del despido. Durante la negociación se habló mucho y Sumar habló muchísimo, la vicepresidenta Segundo lo dijo en varias ocasiones y en varias intervenciones, del despido restaurativo. Y insistieron el Partido Socialista en la negociación en la necesidad de recoger este despido restaurativo. Finalmente no está el término restaurativo en el acuerdo, en el programa, pero sí que hay una mención expresa a las bases de la Carta Social Europea, que de alguna manera sí que reconoce y sí que da algunas pautas sobre cómo debe ser este despido restaurativo, reparativo. ¿Cuál va a ser la traducción efectiva de ese compromiso? O mejor dicho, porque entiendo que va a haber una negociación por medio, entiendo que esto se tendrá que negociar también con los grupos parlamentarios, con la patronal. ¿Cuál será, al final, qué elementos se van a tocar de ese despido? El tema de las indemnizaciones, por ejemplo, el tema restaurativo se puede referir al tema de reformular la indemnización, los días por año trabajado, hacer un despido ad hoc quizá al perjuicio que se le causa al trabajador. ¿Qué idea tienen ustedes en mente? Bueno, este es un elemento central del acuerdo. No te niego que uno de los elementos más complicados, uno de los de más compleja negociación. Yo creo que seguramente junto con la jornada es una de las medidas estrellas en materia laboral y efectivamente yo creo que tiene un propósito muy claro, que es acabar con la cultura del despido en nuestro país y con el ejercicio de un despido indiscriminado como vía de ajuste. Yo creo que hasta la llegada de la pandemia, en España estábamos acostumbrados a que todo se resolvía en el mercado de trabajo español a través del despido, casi como factor cultural. A la primera de cambio el despido era la vía de ajuste junto con la extinción de contratos temporales y se hacía de manera indiscriminada y muchas veces, la mayor parte de ellas, de manera ilegal. Es decir, despidos injustificados que se resolvían a través de indemnizaciones. Una cultura del despido indiscriminada que es precisamente lo que ese elemento central del acuerdo con el Partido Socialista pretende revertir. Y efectivamente lo hace en la línea que tú señalas, Alexis. Yo creo que en ese párrafo se dice claramente que hay que reformar el despido con dos objetivos: cumplir con el mandato de la Carta Social Europea
que es incorporar, por tanto, a nuestro despido toda la dinámica restaurativa y disuasoria de la que habla el Comité Europeo de Derechos Sociales, y además habla también de reforzar la causalidad del despido. Es decir, en España yo creo que es importantísimo acabar de una vez por todas con esa cultura del despido indiscriminado. Es necesario que cuando se despida haya causa, que se justifique esa causa, y que cuando no quede justificado, cuando se trate de despidos caprichosos, arbitrarios, que no responden a ninguna necesidad empresarial, se repare el daño que se causa, porque perder el empleo es perder una parte de la ciudadanía, es perder el derecho más importante que tiene una persona trabajadora, que es al seguir obteniendo ingresos de su trabajo. Y por tanto, cuando se pierde injustamente el empleo, no solo hay que diseñar un sistema de indemnizaciones para que sea disuasorio, es decir, primer elemento, a las empresas no les debe ni les puede merecer la pena despedir injustamente. Esa vía hay que cerrarla. Hay millones de alternativas cuando las cosas no van del todo bien. Lo hemos probado con la pandemia, ERTES. Hemos inaugurado un mecanismo red, la reforma laboral dio cientos de alternativas frente al despido. Pues por tanto, hay que evitar esos despidos caprichosos estableciendo mecanismos disuasorios. Y hay que reparar el daño causado cuando se despide injustificadamente. Hay que reparar el daño de verdad, no a través de un sistema que contemple una especie de café para todos que muchas veces ni es disuasorio, ni tiene en cuenta las características personales del trabajador, ni sus circunstancias económicas, familiares o sociales. Por lo tanto, yo creo que este es un aspecto central del acuerdo que tiene un objetivo muy claro y que hemos demostrado que funciona. No es necesario persistir en esta cultura del despido, igual que no es necesario persistir en una cultura de la temporalidad. El despido tiene que tener una causa, y si no la tiene, tiene que ser suficientemente disuasorio para que a nadie se le ocurra despedir alegremente, y si lo hace, tiene que reparar el daño que causa. Porque cuando se despide a alguien injustamente, se le priva, insisto, de derechos de ciudadanía, se le aparta del principal derecho, que es tener una fuente de ingresos. Por lo tanto, yo celebro mucho que esto esté en el acuerdo con el Partido Socialista. Ha sido muy duro conseguirlo, pero incorporar la Carta Social Europea, el Comité Europeo y toda la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre despido disuasorio y restaurativo y reforzar la causalidad es una gran noticia para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país. En el acuerdo hay un pack que habla de despidos, además del tema del despido restaurativo, lo que usted estaba comentando, de reforzar la causalidad en la extinción del contrato laboral. También se habla de los descuelgues, de reforzar la causalidad. ¿Ha intentado sumar de alguna manera, y también quiero que me responda si usted cree que lo ha conseguido, con este acuerdo programático, terminar con la reforma laboral que Mariano Rajoy impuso en el 2012, una vez hecha la primera reforma laboral de Yolanda Díaz en la pasada legislatura, que fue por la temporalidad, quedaba pendiente este asunto? ¿Ustedes consideran que este programa de gobierno de coalición, si finalmente se conforma el gobierno, sienta las bases para poder acabar con, digamos, esa segunda pata, segunda en el tiempo, a la hora de desmontarla, de la reforma de Mariano Rajoy? Los despidos, la causalidad, los descuelgues salariales. Bueno, yo creo que la reforma laboral que nosotros hicimos en 2021 es una reforma que básicamente ya acaba con los elementos fundamentales de la peor reforma laboral que ha habido en nuestro país, la más regresiva, la más insidiosa, la que ha provocado un daño profundísimo en el trabajo en nuestro país, que fue la reforma del Partido Popular 2012, esa que fue una reforma básicamente de una crueldad decisiva con los derechos de los trabajadores. Esa reforma básicamente sufrió una estocada casi definitiva en la reforma Díaz de 2021. Ahí se eliminaron las bases que habían debilitado la negociación colectiva, los acuerdos de empresa degradatorios, se recuperó la ultraactividad, se intentó, y así se ha hecho, reforzar las garantías en la subcontratación, que en combinación con estos elementos de la negociación colectiva eran muy perniciosos para los trabajadores subcontratados, y se llevó a cabo toda una reforma de la temporalidad, de la precariedad, que era una de las marcas de la casa del Partido Popular, que ha sido un verdadero éxito, ¿no? Ha sido clave. Pero es cierto que en el acuerdo de coalición que nosotros teníamos con el Partido Socialista y que daba de alguna manera cobertura a esta legislatura, había elementos que no estaban, y uno de ellos era el despido.
Yo creo que ahora, incorporando estos elementos al nuevo acuerdo de coalición, estamos, y yo creo que así se puede confirmar, en disposición de acabar definitivamente con la otra parte de la reforma laboral del Partido Popular, que había sido también claramente perniciosa, que era la facilitación del despido. Esto ya lo hemos hecho en la reforma actual, con los ERTE, con el mecanismo red, es decir, con buscando alternativas al despido, pero quedaba una parte que no teníamos sustento político para llevar a cabo, porque no habíamos incorporado a esta hoja de ruta común con el Partido Socialista, que eran los despidos. Ahora los despidos se incorporan, y se incorporan desde una perspectiva muy fuerte, que es la perspectiva de la Carta Social Europea y el reforzamiento de la causalidad. Con lo cual yo creo que esta nueva legislatura va a generar ya un modelo de relaciones laborales que afortunadamente se va a situar en las antípodas de lo que hizo el Partido Popular, que es precariedad, cultura del despido y debilitamiento de las organizaciones sindicales y de los órganos representativos del mundo del trabajo en general. Ese modelo neoliberal, que además se saldó con una sangría de empleos, con una pérdida de calidad en el trabajo, yo creo que hoy, con este estatuto del trabajo del siglo XXI y los elementos que acabas de citar, los descuelgues, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios y el despido de una manera protectora y de garantías de los trabajadores, hará que definitivamente dejemos atrás ese modelo de relaciones laborales neoliberal, que lo único que ha causado en nuestro país es sufrimiento, desempleo e inestabilidad en el empleo. Hablaba ahora de salarios. El salario mínimo interprofesional también es un elemento muy importante dentro del acuerdo. Se han comprometido ambos partidos, el Partido Socialista y Sumar, a ligarlo por ley, digamos, o ligarlo legislativamente al 60% del salario medio, y se incorpora otra segunda cuestión o segundo elemento, como se quiera llamar, que es que no pierda poder adquisitivo, o para que no pierda poder adquisitivo. Pero claro, el salario medio es un salario que los datos, digamos, son a año vista, ¿no? O sea, se actualiza, digamos, con un cierto desfase, lo que puede provocar también cierto desfase con los índices que utilizamos para medir el coste de la vida, que básicamente es el IPC. ¿Cómo se puede solucionar ese eventual desfase que se puede provocar? Porque ahora hay un compromiso para ligarlo por ley al 60% del salario medio, por lo tanto va a tener un componente de... se automatiza eso, ya se va a subir al 60% del salario medio en cualquier caso, pero ¿cómo se va a poder garantizar ese compromiso de que no pierda poder adquisitivo cuando la evolución de los precios es mucho más ágil y más presente que los datos del salario medio? Bueno, yo creo que ahí también hay que celebrar mucho el acuerdo, ¿no? Primero, esta legislatura ha sido verdaderamente también la subida del salario mínimo interprofesional. Yo creo que es una de las medidas clave de este gobierno, ¿no? Lo hemos subido un 47%, demostrando además que todos los tópicos de las plagas que iban a suceder a una subida tan intensa del salario mínimo interprofesional son absolutamente inciertos. Estamos en este récord de ocupación del que hablabas, del que habla la EPA. Estamos con unos datos de empleo magníficos, los mejores de los últimos 15 años, y por lo tanto el salario mínimo ha sido un revulsivo y no ha generado ningún inconveniente. Hay que mantener esa equivalencia con el 60% del salario medio, que es también, por cierto, un mandato de la Carta Social Europea, y yo creo que es muy importante seguir trabajando con la comisión de expertos que ha ido recomendando al Gobierno cuándo debería hacerse, en qué cantidad debería hacerse ese ajuste del salario mínimo interprofesional, precisamente para evitar esas limitaciones del salario medio. Yo creo que trabajar con los economistas, trabajar con los expertos que nos puedan hacer proyecciones de cuál puede ser el salario medio y que nos ayuden a mantener la equivalencia al 60%, pero también que nos ayuden a tener en cuenta otros elementos que tienen que ver con los precios, con la inflación, con la productividad, y que de alguna manera hagan que el salario mínimo en España sea un salario que permita vivir. Y yo creo que, por tanto, no podemos permanecer ajenos a lo que ha subido en los alimentos, no podemos permanecer ajenos a la inflación y no podemos permanecer ajenos a que ese salario constituye la pieza básica para que mucha gente no viva en la pobreza pese a que trabaje.
Y por lo tanto yo creo que trabajando con la comisión de expertos y teniendo en cuenta todos estos factores, no solo de mantenimiento de la equivalencia con el 60%, sino de la coyuntura de precios general, podremos ir ajustando cada año el salario para que no solo no pierda poder adquisitivo, sino para que se convierta en el principal instrumento para luchar contra la brecha de género, que ha sido muy importante, pero también para evitar ese fenómeno tremendo que es el de los trabajadores pobres o el de la pobreza salarial. Otro de los objetivos que aparecen en el acuerdo, esto más como un punto concreto, como bueno, dentro digamos de la exposición de motivos o del espíritu del acuerdo, es alcanzar el pleno empleo. Usted lo mencionaba antes y además es una reivindicación que han puesto los sindicatos encima de la mesa. Creo que el acuerdo dice además exactamente alcanzar el pleno empleo o al menos el 70% de la tasa de empleo. ¿Hay condiciones para ello y qué habría que hacer para alcanzar el pleno empleo? Bueno, yo creo que hay condiciones para ello, ¿no? Es decir, la EPA de la que estamos hablando ya nos permite claramente ver que estamos en una senda muy favorable. Yo creo que lo que hay que tender es a, bueno, que España deje de ser una anomalía respecto del resto de países de Europa. Eso lo hemos conseguido en cierta medida ya con la temporalidad. Nosotros éramos un país que se caracterizaba por su precariedad, y ahora tenemos que dejar de ser un país que se caracterice por tener un empleo superior al resto de nuestros colegas europeos. Yo creo que ahora estamos en condiciones de afrontar ese reto, ¿no? Estamos en condiciones, primero, porque buena parte de los fondos de recuperación se están destinando en nuestro país a cambiar el modelo productivo, a crear empleos de mayor calidad, más resilientes y que conecten con las transiciones verde y digital. Y yo creo que eso nos va a ir poco a poco permitiendo aproximarnos a la media europea. Yo creo que ese cambio de modelo productivo en el que estamos inmersos también tendrá claros efectos sobre el empleo, igual que lo está teniendo el hecho de que ahora tenemos empleos estables y de calidad que permiten un mayor mantenimiento de los puestos de trabajo. Por lo tanto, ese es un objetivo, realmente casi la medida número 1 del programa. Así empieza ese acuerdo programático entre el PSOE y Sumar, y por lo tanto de lo que se trata es de seguir insistiendo en lo que venimos haciendo. Es decir, yo creo que lo que ha quedado claro en esta legislatura es que se pueden proteger derechos, se puede invertir en el cambio de modelo productivo y se debe garantizar además que aquellos otros elementos de nuestro modelo productivo que generaban buenas dosis de precariedad, en esos también se puede avanzar en la conquista de derechos. Y en ese sentido yo creo que caminamos hacia un mercado de trabajo mucho más sólido que nos permite avanzar en estas cifras de empleo. Yo creo que hay un elemento que no deja de ser llamativo, a pesar de que lo hayamos experimentado durante estos 4 años. Estos 4 años se han caracterizado por vivir crisis de una intensidad desconocida, la pandemia, la invasión por parte de Putin de Ucrania, los problemas relacionados con los tipos de interés. En todo ese contexto, que en otras condiciones previas a la reforma laboral hubiera destruido una cantidad de empleo parecido a lo que ocurrió con la crisis financiera, hemos conseguido mantener el empleo y seguir avanzando pese a esa incertidumbre. Y esto ya demuestra que estamos caminando hacia un mercado de trabajo mucho más sólido, mucho más fuerte, y ahora hay que avanzar en acabar con esa otra anomalía que es separarnos tanto en cifras de empleo del resto de los países europeos. De hecho, en el acuerdo se persigue precisamente esto, intentar llegar a aproximarnos a la media europea en materia de empleo y ocupación. Otro de los puntos es el estatuto del becario. Hay un compromiso cerrado, escrito por parte de los dos partidos, del Partido Socialista y de Sumar, pero con los escollos que además usted conoce porque ha estado en las negociaciones que ha tenido el estatuto del becario con la patronal y también con ciertas partes del gobierno de coalición de la legislatura pasada. ¿Usted cree que se va a poder regular de una manera eficaz y sobre todo se va a poder acabar con ese fraude de los becarios que para eso se intenta llevar a cabo ese estatuto del becario? Bueno, yo creo que el estatuto del becario efectivamente fue una de las medidas que frustró la convocatoria de elecciones y que ya no hubo tiempo para culminar en la legislatura anterior, ¿no? Y ese compromiso se acaba de renovar en el acuerdo de
entre Sumar y el Partido Socialista. Ahí se dice claramente que aprobaremos el Estatuto del Becario que dejamos pendiente en la legislatura anterior. Y yo creo que esto tiene que ser una cosa que hagamos muy rápido, tiene que ser una de las primeras medidas del Gobierno. Hay un fuerte consenso con las organizaciones sindicales para llevarlo a cabo y yo creo sinceramente que incluso la posición de la patronal a este respecto estuvo más marcada por la coyuntura política que por una oposición de fondo. Lo que queda claro, y por eso se dice expresamente en el acuerdo de coalición, que lo que no puede ocurrir es que la formación o la entrada en el trabajo de las personas normalmente más jóvenes sea una oportunidad, una excusa para degradar las condiciones de trabajo. Ese es otro elemento del que hay que huir. Por lo tanto, becarios no solo mal pagados, no pagados, o que algunas veces tienen que pagar por trabajar y sustituir puestos de trabajo normales, esta es una realidad inaceptable. Es un elemento de precariedad al que hay que poner fin y yo creo que ese compromiso se vuelve a renovar y claramente se deja claro que el Estatuto del Becario no se aprobó simplemente por la coyuntura política que impidió seguir avanzando en las reformas, pero que lo vamos a retomar además de manera inmediata porque hemos estado meses y meses de negociaciones, tenemos un texto absolutamente maduro, acordado con las organizaciones sindicales y hay que avanzar para que, insisto, el acceso al trabajo, la incorporación al trabajo no se haga en condiciones de precariedad, sobre todo una vez que la reforma laboral ha garantizado y de manera muy intensa los derechos de los trabajadores en formación, precisamente a través de un contrato de trabajo. Por lo tanto, becas sí, pero no en condiciones precarias y cuando sean absolutamente necesarias para completar la formación de las personas que aspiran a ser trabajadoras o trabajadores. Otra parte importante de este pacto programático es la parte fiscal. Hay un compromiso con una reforma fiscal en base a una serie de condicionantes y hay una medida concreta que es el establecimiento del tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades sobre el resultado contable, que es una diferencia con respecto a al límite del 15% que se estaba fijando sobre la base imponible hasta este momento o hasta que han cerrado el acuerdo. Y por aquí quiero ir yo. ¿Cuándo cree que puede estar este impuesto, digamos, operativo para empezar a recaudar? Y no sé si tienen algún tipo de estimación de lo que este impuesto podría recaudar y así también se podría conocer qué desfase hay realmente entre la base imponible y los beneficios reales, ¿no? Que es un poco, que por eso se ha modificado este tributo, o se quiere modificar este tributo. Bueno, yo creo que el paquete de fiscalidad del acuerdo es otro de las grandes noticias de este acuerdo programático porque permite ver el compromiso de seguir avanzando en una tributación justa, en que recaudemos lo suficiente para sostener y profundizar en nuestro estado de bienestar, que es clave, ¿no? Entonces yo creo que hay dos enormes noticias en ese paquete. Uno es este 15% real, es decir, por lo tanto, que nos impida que impida que haya un tipo efectivo, que no haya por dónde cogerlo, es decir, que muchas veces la tributación real no tenga nada que ver con los beneficios de las empresas, y el otro es persistir en tributación específica para la banca y para las grandes energéticas que tienen que contribuir de manera decisiva al establecimiento del estado del bienestar en nuestro país. Yo creo que esa reforma fiscal tiene que impulsarse cuanto antes. Necesitamos garantizar recursos suficientes al Estado para que pueda llevar a cabo políticas típicas o clásicas del Estado social, y yo creo que por tanto ahí están los elementos suficientes para avanzar en esa reforma fiscal, que también es uno de los elementos que no pudimos completar del todo en esta legislatura. Yo creo que seguramente estas dos medidas, el 15% y la tributación de la banca y las energéticas, son las grandes aportaciones de Sumar al acuerdo programático, y estamos muy satisfechos de haber conseguido que el Partido Socialista pues también de alguna manera declare su voluntad de seguir con esta tributación justa, que también, por cierto, nos aproxime a Europa en términos de recaudación y de salto fiscal, ¿no? Entonces yo creo que eso se tiene que poner en marcha cuanto antes para sostener el resto de políticas que están en ese acuerdo y que tienen que ver con la sanidad, con la cultura o con la educación.
Hay una serie de permisos de conciliación, permisos para cuidados, permisos parentales, se amplían 8 nuevos permisos retribuidos, se amplía hasta las 20 semanas el permiso parental, y hay un elemento que yo no sé si usted metería dentro de este paquete, que es la ley de usos y tiempo. Ustedes quisieron legislar, impulsar esta ley en la legislatura pasada, con el adelanto electoral no fue posible. ¿Qué papel cree que debe tener esta ley de usos y tiempo la conciliación de la vida laboral con la vida personal, en todos sus ámbitos, y también pues con la vida de las ciudades y con todo un poco lo que significa la vida de la gente? Bueno, yo creo que ese es otro de los elementos del acuerdo también más significativos. Yo creo que en el acuerdo, primero, el compromiso en materia de permisos retribuidos es verdaderamente muy potente. No solo se amplían hasta las 20 semanas los permisos de nacimiento, por lo tanto mejorándolos de manera ostensible y de manera retribuida, sino que además se prevé 4 semanas como mínimo de permiso parental retribuido, es decir, que por lo tanto estamos hablando de 8 semanas retribuidas adicionales para conciliar la vida laboral y familiar. Esto, además, se inscribe en un contexto de reducción de jornada que permitirá liberar una parte de la jornada laboral para precisamente tareas de conciliación o de cualquier otra tarea, pero que tendrá una importancia decisiva para garantizar aún de manera más fluida esa conciliación. Y tenemos también el reconocimiento de avanzar en una ley de cuidados que nos permita también pues que el trabajo no pueda, que a través de la ley de cuidados podamos suplir los inconvenientes de aquellas personas que no pueden atender los cuidados como consecuencia del trabajo. Y efectivamente una ley de usos del tiempo. La ley de usos del tiempo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social la impulsó a través de una comisión de expertos que hicieron un informe muy importante, y yo creo que hay que también en esta legislatura culminarlo. La ley de usos, en definitiva, lo que quiere es una nueva relación con el tiempo. Lo que busca es que volvamos a, pues de alguna manera, conciliar en nuestra vida, a recuperar espacios temporales a personas que muchas veces uno de los grandes males sociales es no tener tiempo para hacer nada, ¿no? Entonces, de hecho, durante algún tiempo, el concepto de tiempo de no trabajo o tiempo de tal, demuestra que hemos estado muy imbuidos en una cultura donde el único tiempo que parecería importante ahorrar era el tiempo dedicado a trabajar. La ley de usos del tiempo es un nuevo compromiso con la posibilidad de conciliar, de tener vidas personales más sanas, que el propio concepto de las horas de trabajo se haga de una manera más flexible. Tendremos que establecer pactos sobre el uso del tiempo laboral, es decir, que por lo tanto yo creo que ahí ya tenemos bastante sentadas las bases a través de este informe de expertos, y es uno de los retos de la legislatura. Pero la ley de usos, a mí lo que me importa señalar es que no ahora, en este acuerdo programático, no razona en el vacío, sino que se hace con un compromiso de reducción de la jornada, se hace dentro de un esquema de ampliación de los permisos retribuidos de carácter parental o de nacimiento, y se hace en el marco de una ley de cuidados que será pionera en Europa, ¿no? Establecer por ley esta posibilidad enfocada, además engrasada con la Estrategia Europea de Cuidados, para que, bueno, pues que la conciliación sea un derecho real y efectivo de las personas trabajadoras en España. Pues Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, gracias por compartir su tiempo con Público. Pues muchas gracias, ha sido un tiempo felizmente compartido.